Muy buenas tardes a todos. Vamos a empezar con esta primera entrevista de la serie de entrevistas que vamos a tener para el libro de entrevistas de historias de vida a personas adultas de Citlaltépec. Esto con el fin de que nos platiquen sus historias de vida aquí en el municipio y podamos recabar con ello datos acerca de nuestro municipio, de sus tradiciones, de cómo era la vida antes en Citlaltépec. Para ello, vamos a comenzar primero con el señor Ezequiel Baltasar Hernández, a quien tenemos el honor de estar aquí en su casa. Gracias por recibirnos, don Ezequiel, por brindarnos este espacio de tiempo para esta entrevista. Y bueno, sin más preámbulo, don Ezequiel Baltasar Hernández, él fue mencionar que don Ezequiel fue secretario de ayuntamiento de 1999 al 2002 en el periodo de José Félix Edmundo Rendón Burgos. Entonces, pues sin más preámbulo, comencemos. Don Ezequiel, muchas gracias, buenas tardes. Lo primero que nos gustaría que nos platicara es acerca de su, de su ascendencia, quiénes fueron sus padres, nada más sus datos, bueno, sus nombres, perdón, edades y en qué edades o en qué año murieron, de qué edad murieron. Mi papá fue Felipe Baltasar Patriota. Él falleció a los 91 años de edad. Felipe Baltasar Patriota. De los pocos patriotas que hay en el pueblo. Ya no existe ese apellido. Y mi mamá fue Rosa Dorotea Hernández Mendoza, que ella falleció hace 14 años. Muy bien. ¿De qué edad falleció? Mi mamá falleció de 78. ¿Y su papá? 91. 91. Oh. Y ya de ahí los papás de mi papá fueron Ezequiel Baltasar Morales y Modesta Patriota Rodríguez. Ok. Sí. ¿Y de dónde eran originarios sus...? Mis abuelos eran acá, siempre han sido de Citlaltépec. Aunque yo tengo una teoría. Mi familia puede ser que no sea originaria nativamente de aquí de Citlaltépec. Más bien yo considero que mi familia fue un poquito de origen otomí. De hecho, la comunidad de San Pablo, el pueblo, la localidad de San Pablo, fue un pueblo que ya existía antes de la llegada de los españoles. Sí. Cuando llega la primera relación de Indias, ya está reportado Citlaltépec. Y el pueblo de Ixtenco, ellos tienen cédula real de fundación, cosa que no tiene San Pablo. Entonces yo me imagino que mi familia llegó después, ya cuando ya estaba la comunidad de San Pablo. Entonces por eso mi apellido paterno, Baltasar, no es muy común, solamente hay un apellido Baltasar aquí en la comunidad. Sí, solamente no hay otras personas con el apellido de Baltasar. Entonces una de mis teorías es que nosotros somos un poquito más de origen otomí, mi familia. Claro. A pesar de que la comunidad de San Pablo era una comunidad náhuatl. Entonces, más o menos, pues, pueden ser mis orígenes. ¿Recuerda algo de sus bisabuelos? No, ya casi que no. Hay una teoría que dice que mi bisabuelo materno, fue a la guerra de Reforma. Y cuando terminó la guerra, ellos llegaron y por eso les pusieron patriotas, porque supuestamente habían ido a defender la patria. Entonces, de ahí viene el apellido patriota. Por eso es que no, también no hay otro. Entonces, el papá de mi abuelita paterna, fue la que de ahí salió el origen de patriota. Pero también ese apellido también ya se acabó. Ya no existe. Sí, entonces mis bisabuelos, pues bueno, así, la guerra de Reforma, como de los 800 y tantos, ¿no? 150 y tantos más o menos. Entonces comentan que ellos fueron a la guerra, varios, y cuando llegaron, pues los recibieron como patriotas y de ahí se agarró el apellido de patriota. Y creo que ya el último patriota fue mi papá que falleció, pero era como venía de la línea de su mamá, pues ya se perdió el apellido patriota. Okay. Muy bien. ¿Y cuántos hermanos tuvo? ¿Quién ¿Usted? Yo. Fuimos 9 hermanos. Yo soy el
cuarto de ellos. Sí, fueron 9 hermanos, sí. Um, bueno, hacer un paréntesis. Las preguntas que usted quiera contestar están en total libertad. Las que no, también es totalmente libre. No hay ningún problema. Lo digo por las preguntas que a veces pueden parecer un poco personales. Si también nos pudiera apoyar o si usted gusta decir los nombres de sus hermanos, es que mire, para efectos de hacer una especie de árbol genealógico, porque también es importante, ¿no? Sí. Ubicar bien las líneas de sangre de aquí de nuestro municipio. Sí, sí, mi hermano mayor es Lázaro Baltasar Hernández, luego sigue María Juana Manuela Baltasar, mi hermano Javier Rodrigo Baltasar Hernández, luego sigo yo Ezequiel Baltasar, luego mi hermana Modesta, luego mi hermano Juan, luego mi hermana Isabel, mi hermano Felipe y por último Ricardo. Ok, muy bien. Ahora, un poco de la infancia y educación que había aquí en el municipio. ¿Recuerda qué juegos jugaba en su infancia? Sí, cómo no. Esta calle, aquí lo que estamos en la carretera, pasaban muy pocos carros. Y prácticamente esta zona era de muchos juegos infantiles, ¿no? Prácticamente como de las 4 a las 6 de la tarde, muchos niños salíamos a jugar. Estábamos jugando fútbol, que al botecito, que a los hoyitos, que a la rebotada, que al cinchito caliente, a las agarradas, a las ollitas. Y todo este terreno que está aquí enfrente de la casa estaba desocupado. Hoy la que es la casa del señor Berra. Y ahí había unas palmas. No sé si ustedes están conscientes que esta parada se le conoció como la de la palma, porque había una palma bien en la mera esquina y otras 2 palmas más adentro. Entonces este terreno era libre, era nuestro lugar de juego. Allí las palmas generalmente eran de 3 árboles y ahí lo agarrábamos para escondernos. Entonces, no, pues todos eran nuestros juegos, sin contar el trompo, las canicas, el yoyo, el valero, un poquito menos. Pero lo que eran juegos infantiles, la roña, las agarradas, las atrapadas, todo eso pues era lo común que jugábamos. ¿Y la roña en qué consistía? Pues eran agarradas prácticamente. Tú la tienes, ya te agarraba y te correteaba. Se ponía una base y ahí el que llegaba ahí se salvaba. Y otra vez, era como el de los encantados, igual lo mismo. Era lo mismo, pero revuelto. Claro. Sí, sí, sí. Y además del español, ¿usted habló o habla alguna otra lengua? No, ya no, desgraciadamente no. Mis abuelas materna y paterna sí hablaban muy bien el náhuatl o el mexicano, como decían ellas, pero desgraciadamente no aprendimos nosotros. ¿Y en el pueblo que se habló alguna otra lengua? No, generalmente aquí se habló, ancestralmente era el náhuatl, o mexicano, como le decía la gente. Sí, nada más, no se habló otro, nada más el náhuatl, o mexicano y ya lo que es el español, el castellano. ¿Y aproximadamente hace qué tiempo ya se perdió? Híjolas, creo que el último que sabía hablar náhuatl era don Ezequiel Burgos, y tiene como 4 años que falleció. Sí, él era yo creo que la última persona, el que hablaba, don Lorenzo Hernández, también hablaba muy bien, pero ya fallecieron. Y desgraciadamente, pues como que ya no hubo continuidad. Algo que deberíamos de aprender del pueblo de Ixtenco. El pueblo de Ixtenco tiene escuela de otomí y prácticamente desde el kinder les están enseñando a hablar otomí. Y aquí no lo tenemos, sería bueno rescatar. De hecho. ¿Cuál fue la primera primaria, secundaria y bachillerato que llegaron al pueblo? Hijo, pues yo creo que la primera primaria fue la escuela Emiliano Zapata. La Emiliano Zapata. Luego de aproximadamente. Ay, sí, no sabría decirte, pero yo creo que fue como en los años 50, yo creo. Sí, a principios de los 50, sí, fines de los 40. Y luego algo chistoso, luego siguió la escuela particular Luis Muñiz, que inició en el Curato, ¿no? No es donde está ahora las instalaciones, sino empezó en el Curato. Y ya la escuela telesecundaria, pues esa vendría también como en el 55, a principios de los 60, la telesecundaria Ignacio Zaragoza. Luego después, pues ya siguió la Mariano Sánchez, luego después ya siguió la Himno Nacional, que ya desapareció, y luego ya después sería la del Ranchito, la de José María Morelos. ¿Sí? ¿Y esa escuela Himno Nacional dónde se ubicaba? Era vespertina en la Emiliano Zapata. Sí, pero tendrá como 5 años, yo creo que desapareció el turno vespertino, y ya pues ya no existe esa Himno Nacional. Sí. Y ya después ya la preparatoria, pues es de más que, bueno,
ahora con Alep, como le dicen ahora, pues es de más reciente ingreso, pero de reciente tendrá sus 10 años, yo creo que ya funciona. La universidad, pues iremos como para el tercero o cuarto año en la universidad. Mm, Y ahora de trabajo y salud, ¿qué oficios y roles comerciales existían en ese entonces y cómo se desarrollaban? Hijo, la mayoría de trabajos pues, era el campo. La mayoría eran campesinos, jornaleros en las diferentes haciendas que había. Posteriormente se dio el trabajo de la albañilería. Como en la década de los 70s, 80s, era muy común ver gente trabajando de albañiles. Ya como en la década de los 80s, surgió la venta de cambaseo, de mucha gente que se iba a vender a la sierra, Chihuahua, Sinaloa, se iban a vender pues, diferentes cosas. Eso también se mantuvo un buen tiempo, que será cosa como hasta los 90, yo creo. Y ya después de ahí empezaron a surgir los tamaleros. Pues prácticamente hoy en día, pues entre la tamalería y el campo, pues son las actividades principales de nuestra comunidad. La empresa, la Motorson, pues también es de reciente inicio. Yo creo que se irán como para sus 10 años, yo creo, un poquito más, como 12 años ya. Ok. Um, ¿Qué personas fueron las primeras en iniciar cada oficio o rol comercial? Por ejemplo, Híjolas. si recuerdo. Pues yo creo que campesinos, pues por naturaleza éramos campesinos la mayoría. De albañilería, pues se encuentran algunos, por ejemplo, como don Isidro Zúñiga, don Lorenzo Hernández, don Gonzalo León, don Juan León, don ay Dios, me fue el nombre, Corona, papá de Tomás Corona, también fue uno de los primeros que salieron a trabajar de albañiles. Y prácticamente mucha gente salía a trabajar de albañiles en estos días, cuando acababa el trabajo del campo, se iban unos días a trabajar de albañiles. Sí. Luego de allá de los de Cambaseo, cuando fueron a la sierra, pues ahí creo que los que empezaron fueron los señores Contreras, como, ay Dios, me va sus nombres. El papá de Memo Contreras, todos lo conocían como Don Camacho, porque no se llamaba Camacho, pero él fue uno de ellos junto con sus hermanos, los primeros que empezaron a ir a vender a la sierra. Luego ya de ahí hubo bastantes personas y pues, algunos le siguen aún el día el negocio, pero ya se perdió. Luego de los tamales, pues hay personas como don Simón Mendoza, cuentan que es uno de los primeros que se fue de tamalero. ¿Mm? Otro señor, el que vendía las gelatinas, no, perdón, don Gachupín creo que le decían, también fue uno de los primeros que se fueron a los tamales. Y ya de ahí vino creciendo la industria, pues hoy hay muchos que ya se dedican a esa actividad. Ok, muy bien. ¿Quiénes fueron los primeros profesionistas del pueblo? Profesionistas, híjolas. Pues se hablaba de hace mucho tiempo maestros, el profesor Otilio Ramos, el profesor Sebastián Morales, el profesor Carlos Morales, la maestra Anita Valdés, el maestro Hilario Valdés. Yo creo que son de los primeros profesionistas que existieron, más que nada en el ámbito de la docencia. Okay, muy bien. ¿Cómo era la economía en su infancia y cómo cree que fue cambiando a la actualidad? Híjole, pues yo nuevamente, en ese tiempo la economía principal provenía del campo. Prácticamente la gente trabajaba, pero algo muy chistoso. En esa época, muy poca gente tenía terrenos de propiedad. Entonces, más o menos como en la década de los 70s, mucha gente de la colonia Máximo Cerdán, que habían adquirido tierras de la hacienda de Floresta, nos las rentaban a nosotros, a la gente del pueblo. Entonces, mucha gente de San Pablo rentaba tierras de labor en la zona que es ahora de la Floresta, todo eso. Esas tierras pertenecían a Máximo Cerdán. Entonces mucha gente rentaba esas tierras. Llegó el tiempo en que ya no fue posible seguir rentando, pero la gente empezó a adquirir terrenos de por acá. Entonces prácticamente la economía giraba en torno al campo. Se han hecho pininos acerca de la ganadería, pero desgraciadamente no se ha podido. A nivel, podríamos decir, apoyo gubernamental, ha habido varios apoyos para criar granjas porcinas, avícolas, bovinas, pero desgraciadamente no ha resultado. Uno de los proyectos más grandes de ganadería fue el que se instaló en lo que se conoce como Pavón, en la zona de Capilla.
Ahí se puso una granja para engordar becerros, pero pues también nomás dilató como 2 años, 3 años y el proyecto fracasó. Sí, ¿no? También ha habido en granjas porcinas, también ha habido apoyos, pero colectivos. Un error de nuestro pueblo, no sabe trabajar en colectividad. Desgraciadamente somos más individualistas. Entonces, muchos proyectos productivos han fracasado por eso. ¿Sí? Algunas veces también hubo sociedades para manejar tractores agrícolas y también no ha funcionado. Entonces somos más individualistas. ¿No? Pero generalmente la economía precaria, pero creo que la gente estaba satisfecha con lo que tenía uno. ¿Eh? No es que hubiera ambición. Esto de las ganancias mal habidas como que no era muy notorio. Éramos un pueblo muy tranquilo. Ajá. Um, ¿Alguna especie de trueque existía todavía? Entonces, Pues yo creo que sí, sí existía. ¿Eh? Mucha gente intercambiaba semillas, intercambiaba fertilizantes agrícolas orgánicos. Si alguien tenía sus borreguitos, pues lo canjeaba por maíz y le daba un buen tanto de estiércol para fertilizar sus tierras. ¿Eh? Había gente que cambiaba carbón, por ejemplo, con maíz. Entonces sí, sí ha habido el trueque. Y luego, pues mucha gente de acá van al famoso cambio a Tepiac. Era muy común antes. Antes había un señor que se llamaba don Leonardo Hernández y él acostumbraba todos los viernes llevar un carrote grandote y se iban ahí 25, 30, 40 señoras a cambiar todo. Llevaban desde tortillas, mazorcas, huesitos, pepitas, pinole y ya traían su mercancía, su recaudo. Entonces yo creo que el trote hasta hoy en día dicen que algunos todavía lo siguen haciendo de acá, pero ya no es tan común. Pero de que lo hubo, sí lo hubo. claro. Y lo importante, ¿no? No había como que esa sensación de inconformidad por pensar que se estaba perdiendo, ¿no? En alguna transacción de ese tipo. Pues casi que no, la gente era muy inteligente. Entonces decía, 10 chiles vale 2 mazorcas, 10 tomates valen 5 tortillas, 1 kilo de tortillas, un cuarto de claritos, por decir algo. ¿Eh? Pues como que no, la gente tenía la noción del precio. Pues como que no había estafados o aprovechados. Pues más o menos iban en concordancia. Claro. Um, ¿quién era la persona que más tenía dinero en ese momento y a qué se dedicaba? Bueno, pues creo que yo en mi niñez se mencionaba mucho a don José Estrada. José Estrada fue un político prácticamente. Él tenía muy pocas tierras, y las pocas que tenía, pues generalmente las rentaba, pero él estuvo trabajando mucho en el gobierno. Tuvo varios puestos en el gobierno, entonces era uno de los que se mencionaban con más dinero. Otros eran don Isaías Mendoza. Isaías Mendoza era dueño de varios terrenos y tenía una tienda que era posiblemente la más surtida del pueblo. Yo creo que en mi edad eran los que eran considerados un poquito más de recursos económicos. Muy bien. ¿Qué enfermedades había en el pueblo? Híjolas, pues hasta eso que éramos un pueblo muy sano. Yo creo que no había muchas enfermedades, yo creo que las gripitas, los catarros, los resfriados, por ahí de en cuando una fractura o algo así, pero no había así algo que pudiéramos decir que nos diezmara. ¿Eh? O sea que éramos, en su mayoría éramos gente muy saludable. Yo recuerdo, quizás todavía hace 40 años, 30 años, no se oía diabetes, no se oía hipertensión, no se oían las enfermedades que hoy están atacando a mucha gente. Creo que la verdad éramos un pueblo muy sano. ¿Eh? Y en parte dependía por la alimentación, todo era orgánico. ¿Eh? Comíamos carne, matábamos el pollito, y no se comía mucha carne, hasta eso, era muy poco, pero lo que se consumía era natural. Entonces casi no había una enfermedad así que éramos muy fuertes. Y esas, las enfermedades que llegaba a ver, ¿de qué manera se trataban? Bueno, había algunas personas que se dedicaban a curar, tenían nociones. Por ejemplo, la esposa de don José Estrada, la señora sabía curar. Entonces, mucha gente la iba a ver. Aquí estaba otra señora que se llamaba Angelita, creo que era García, mamá de don Eloy Sevilla. También era otra de las señoras que sabía curar. Había otra señora, la maestra, ¿cómo fue su nombre? Hija de don José Estrada. Esa señora también ya está ancianita, o sea, sabía curar y curaba que del empacho, que
del espanto y de quién, cosas así, cosas que lastimaban a los niños, generalmente del estómago, el resfriado y todo eso. Entonces eran personas que eran muy características. Luego había las parteras, por ejemplo. También parteras, había dos que tres parteras que también eran muy reconocidas. Una doña Nachita, ella era abuelita de don, sí, abuela de don Lidio Rodríguez. No me acuerdo su apellido de la señora. Había otra señora de los Mozos, que también muy buena para los partos. Doña Cailita de Suárez, también muy buena para los partos. Y prácticamente te curaban de todo. Sí, luego, generalmente en ese tiempo, mucha gente iba al doctor a Grajales. Había un doctor muy bueno en Grajales y la gente se iba a verlo para allá. En primera, por la presencia de la vía, el escape que teníamos, ahí paraba el tren y se iban para Grajales. Sí, pero eran pocos los que acudían a esas. ¿Y el concepto de hospital existió en su infancia o este nació años después? Años y años después. Aquí lo único que se tenía era la clínica del CESA. La clínica del CESA, algo chistoso, hace muchos años era autosuficiente. Desgraciadamente ahorita la cambiaron, pero podríamos decir casa nueva, pero con muebles viejos. Entonces prácticamente creo que la clínica cuando estaba ahí en la zona de la Emiliano Zapata funcionaba mucho mejor. Todavía hace como 25 años había servicio nocturno y había servicio de fin de semana. Nos cobraban una cuota, pero había material. Iba a una curación, iba a una consulta, le daban a uno medicamentos, pagaba uno su consulta y todo bien. Entonces, pero no había hospitalización como tal, no. Ya más después, como en la década de los, ¿qué será? Principios de los 90, existió una primera clínica particular con ahí en la casa de don Constantino Baez, y ahí sí estuvo funcionando como unos 8 o 10 años. Luego la pasaron para lo que fue central de urgencias y dilató muy poco tiempo y se perdió. Eh, ¿Qué plantas medicinales se usaban mucho en esa época y cómo se aplicaban? Híjolas, pues en esa época mucha gente ocupaba los famosos cataplasmas, ya sea de sauco, ya sea de jaramao, o también con la hierba la flor pues la flor del yelosóchil, la flor del chicascle, todo eso, la gente lo ocupaba y generalmente lo maceraban en alcohol y lo colocaban ya sea en el estómago o ya sea en las plantas de los pies. Cuando un niño tenía resfriado, generalmente las mamás compraban copal, que era una resina orgánica. Ese copal venía en pequeñas piedritas, lo calentaban a la lumbre, lo echaban en un papel de estraza y nos los ponían en el pecho o en la espalda. Y con eso nos curaban las gripas o la tos. Pues prácticamente de ahí venían muchas de las medicinas de origen natural. ¿Recuerda alguna planta que se usaba en esa época como medicinal y que actualmente ya está muy olvidada? Híjolas. Pues yo creo, les decía, por ejemplo, plantas como el zompancle, el jaramao, el sauco, todo eso lo ocupaba mucho la gente. Hoy en día ya no, ¿eh? Aunque algo chistoso, ahora que estuvimos en la época de la pandemia, cuando estuvo el famoso COVID, mucha gente recurrió a esas plantas para tener un poco de confort, para encontrar tranquilidad, y ya eso le agregaba que el eucalipto, bueno, las plantas, las otras hierbas comunes, ¿eh? Pero desgraciadamente no son nativas de acá. Entonces, lo nativo de acá, por ejemplo, el diente de león, el chichicascle, el jaramao, el zompancle, el sauco, todos esos, pues ahora sí siempre han existido. Pero así específicamente alguna otra planta, pues no la vi. Mucha gente también se ha curado con el árnica, por ejemplo, la manzanilla, la hierbabuena, pero pues sus tecitos y algunos sí han funcionado. Okay. ¿Quién era la persona de mayor edad que conoció y cuántos años vivió? Su mecha. Pues hay varios. Yo creo que el que considero que ha de haber muerto más grande fue don Francisco Rodríguez, famoso Moranchel. Yo creo que él moriría como entre los 98 o los 100 años. Debe de una persona que era muy platicador, se platicaba muchas anécdotas, muchas historias de su época. Algo triste en él, cuando él ya estaba por fallecer,
sentía mucha nostalgia porque ya no había nadie de su edad con quien platicar o con quien confiar algo. Entonces yo creo que fue él. De ahí, pues ha habido otras personas. Ahorita, por ejemplo, está doña Sebastiana Ausa. También deberían de entrevistar a la señora. También una persona, la mamá de Delio. También es una persona que ya también está rondando los 100 años. ¿Eh? También sería muy bueno. Esta otra señora también ya ahorita de mayor edad, pero yo creo que ya no sería tan propia por hablar con ella, con doña Consuelo Patriota, precisamente. También es una señora que ya está un poquito mal de, de- de la mente, pero también ella son de las mayores. Ella está rondando los 100 años. Mm, sí. Bueno, ahora un poco de sociopolítica e iglesia. ¿Cómo fue la distribución de las tierras a la gente del pueblo? Híjolas. Desgraciadamente, después de la revolución, hubo se formaron diferentes grupos. Y esos diferentes grupos fueron los que acapararon ciertas tierras. Entonces, generalmente la distribuían entre parte de sus grupos. Por ejemplo, en el caso de mi papá, mi abuelito Ezequiel, él como que no estaba de acuerdo con el reparto agrario. Mi abuelo Ezequiel estuvo muy metido en la iglesia y pues el padrecito le decía, ¿cómo le van a quitar al pobre rico? Entonces mi abuelito ya entró hasta como la tercera reparto agrario. Hay una característica muy importante acá en nuestro pueblo, que tenemos mucha tierra de compra, que se les compró a las haciendas. Por ejemplo, todas las tierras que están alrededor del casco de la hacienda de San Bernardino, eso los compró el pueblo antes de la revolución. Entonces, mucha gente tiene ahí propiedades. En la zona aquí del ejido de las Medias de San Juan, de este lado enfrente hacia la vía, también hay una porción de tierra muy grande que se le conoce como la compra. Y esa también se las compraron a la hacienda de San Juan. Después del reparto agrario del ejido de San Juan y del ejido de las Medias, esa parte la compró el pueblo. Entonces, pues la distribución de la tierra era más o menos así, en la mayoría ejidal, pero también hay mucha propiedad privada aquí en el pueblo. Muy bien. ¿Quiénes fueron los presidentes municipales en esa época? Híjolas. Tengo una cronología de presidentes donde debe estar, donde más o menos desde 1896 tenemos que fue José Matías Baez, en el 97 Antonio Sánchez de la Vega, y así tenemos hasta prácticamente los tiempos más modernos. En la década de 1980 fue don Israel León, fue sustituido por Conrado Sánchez, le siguió Fidencio García Mora, Ramón Peralta, Anastasio Hernández Vargas, Juan Ramírez Solano, Leonel Rodríguez, José Félix. Pero yo creo de los que me acuerdo prácticamente es desde José Cruz Hernández León, que fue presidente de 71 al 73. Y de ahí para acá, más o menos. Perfecto. ¿Cuál era el territorio que conformaba el municipio de Xtlaltépetl en ese entonces y cómo fue cambiando a la No actualidad? ha cambiado mucho, ya tiene un buen tiempo que el municipio de Xtlaltépetl, la cabecera municipal San Pablo Xtlaltépetl y tres localidades. La primera localidad es San Juan Bautista Mier, la segunda es Francisco Javier Mina y la tercera la colonia Plan de Morelos o el Ranchito. Pues prácticamente desde que yo me acuerdo eso ha existido. Hoy en día han crecido las comunidades, pero prácticamente siempre han sido las mismas. Hay un poquito de controversia con respecto a lo que es Tlaxcalita de Juárez. Tlaxcalita de Juárez, en lo político, cuando son tiempos electorales, la consideran de Tlaxcala, pero pasan los tiempos electorales y se olvidan de ellos. Para Nopalucan es el barrio de San Antonio, pero se ve mucho la diferencia. Prácticamente no tiene apoyos la colonia Tlaxcalita de Juárez. ¿Eh? Desde hace muchos años se han hecho gestiones para legalizar esos terrenos, pero pues nunca se ha podido. O sea, pasan administraciones y no se ha hecho nada. Pero Tlaxcalita de Juárez, como que son los olvidados de San Pablo, los olvidados de Ciudad. En una especie de limbo, ¿no? Sí, 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 sí. Tuvieron la desgracia de estar conectados allá. Es algo chistoso porque para Puebla, todas las fábricas que están prácticamente desde la universidad que tienen, se supone que son tierras de cristal. La unidad deportiva, todo eso, y luego la calle que sigue, la fábrica de alimentos balanceados para animales que está de este lado, pues está del lado de cristal. Pero desgraciadamente para Puebla reclama los derechos ahí en ese aspecto, pero no les brinda servicios a los de la escalita de Juárez.
Entonces, Tlaxcalita de Juárez, pues como que es y no es. Sí, 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 está algo chistoso con ellos. de hecho. ¿Y qué personas